Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. La educación inclusiva y de calidad es un cimiento de las sociedades dinámicas y equitativas. Así lo advirtió en su momento el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Con esta frase les saludamos este lunes 21 de marzo del 2022, cuando analizaremos los impactos de la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Soy Víctor Bárcenas y en esta oportunidad nuestra emisión es grabada por ser un día festivo. Saludo esta tarde a mi compañera Eliud Hernández en la coconducción de este espacio. Eliud, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, muy gustosa de estar aquí como cada lunes. Y sí, por favor, sus comentarios envíelos a nuestras redes sociales. Un saludo a las audiencias y justamente hoy nos toca analizar las consecuencias que tendrá la decisión del gobierno federal de eliminar el programa Escuelas de Tiempo Completo. ¿Qué tanto esta medida violenta los derechos de la infancia, sobre todo en zonas marginadas, y afecta a madres trabajadoras? También veremos la posibilidad y razones de algunas entidades federativas para mantener este esquema educativo. Así es, Eliud. Además nos toca platicar sobre las nuevas reglas de operación del programa sustituto La Escuela es Nuestra y la forma en que se plantea el uso de recursos del erario para mejorar la infraestructura educativa del país. Te invitamos a que participes con tus opiniones. ¿Sabías que 3.6 millones de estudiantes se beneficiaban del programa Escuelas de Tiempo Completo? ¿Qué tanto la eliminación de este programa afecta la calidad de la educación? Tus mensajes envíalos con las etiquetas Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con el hashtag Escuelas de Tiempo Completo. Lo que dicen las redes. La cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo fue comentado en la red social TikTok por Soy tu vocero, sin censura. Aquí sus reflexiones. Estoy segura que tú como yo buscamos que nuestros hijos tengan un mejor futuro. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Con educación. Lástima que Delfina Gómez no piensa lo mismo. El día de hoy se han suspendido los programas de escuelas de tiempo completo. Al quitar este programa se afectan 3.6 millones de niños y adolescentes y el 67% de ellos ahí era donde recibían su primer alimento y tal vez el único que tenían en todo el día. Y bueno, considerando que ya iba a haber un regreso a clases, las escuelas de tiempo completo eran la gran oportunidad para poder revertir desnutrición, todo este desfase de aprendizaje que han tenido, la salud emocional de niños y adolescentes, pero ahora prefirieron meter un maldito programa que se llama Leen. ¿Qué es esto? La escuela es nuestra. ¿Y de qué se trata? Pues que le van a dar billete directamente a las escuelas para reparaciones, mantenimiento, albañilería. ¿Qué va a suceder con los papás que dependen de estas escuelas para poder ir a trabajar? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Van a dejar de asistir a la escuela o se van a quedar solos exponiéndolo a muchas más cosas? Esto afecta a todo un sistema familiar. Gracias a la SEP, hoy se quedan solos niños, adolescentes, padres y también maestros. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la determinación de eliminar el programa de escuelas de tiempo completo con la idea de terminar con intermediarios en la atención educativa. Por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y de padres de familia para todo lo que tiene que ver con la educación en las aulas. Para el mantenimiento de planteles. Para el mantenimiento y también para alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia. Porque ese programa, como otros, se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que buscará que se mantenga en la capital del país el programa de escuelas de tiempo completo. Escuchemos. Vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la ciudad. Estamos trabajando con recursos propios. Obviamente la Secretaría de Educación Pública participa porque pues, lo más importante es el personal docente. Hemos hablado ya con la Secretaría de Educación Pública y particularmente con la Autoridad Educativa Federal. Las características
de cómo se va a llevar a cabo, pues dependen en términos académicos de la Secretaría de Educación Pública. Y en términos de los alimentos, recuerdan que nosotros iniciamos un proceso de alimentos calientes en la ciudad, en donde el recurso no se le da a empresas, sino se le da directamente a los padres y madres de familia para que ellos puedan dar alimentos calientes. Entonces, estamos haciendo una revisión, son 500 escuelas de tiempo completo en la ciudad y alrededor de casi 1000 escuelas de lo que se llama jornada ampliada, exactamente, en las escuelas de la ciudad. Entonces vamos a apoyar para que esto se pueda dar y estamos ahí en coordinación con el Gobierno de México y con su autorización para que esto pueda llevarse a cabo. Y vía un mensaje de Twitter, Jesús Carrizales comentó sobre el tema. Las consecuencias de eliminar las escuelas de tiempo completo serán graves. Millones de niños serán afectados en su desarrollo académico. Los niños dejarán de recibir apoyo alimenticio. Contactamos con él y así nos amplió su comentario. Mi nombre es Jesús Carrizales y soy estudiante de la UNAM e integrante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, mejor conocida como FENER. Hoy quiero sumarme a la campaña de rechazo total contra la eliminación de las escuelas de tiempo completo, pues esta decisión afecta a 3.6 millones de estudiantes, niñas, niños y jóvenes de entre 3 a 15 años. La eliminación del programa afecta, por mencionar algunos casos, el desarrollo académico. Al quitarse horas adicionales de clase, se quitan materias extra que recibían en las aulas, como artes, computación, idiomas, deporte y otras más. También se afecta el servicio de alimentación que recibían los estudiantes. Para el 66% de los beneficiados, aquí tomaban la primera comida del día. Por último, se apoyaba en el cuidado de los niños y jóvenes, permitiendo a las madres trabajar fuera de casa en búsqueda de un salario más remunerado. La razón que se da para eliminar el programa es que engendraba corrupción, que hacía falta presupuesto, y ahora se ha reorientado ese presupuesto al programa de La Escuela es Nuestra, a pesar de que la Auditoría Superior ha señalado que existe opacidad en el manejo, pues no se ha comprobado el destino del 50% de esos recursos. Con esta desaparición del programa, se suma un nuevo golpe a la educación mexicana. Se elimina otro programa que además beneficiaba a la población más pobre del país. Como lo indica el UNICEF, de las 27,000 escuelas beneficiadas, el 70% eran indígenas y rurales. La educación está en crisis por culpa de Andrés Manuel López Obrador y la SEP. Hemos visto poca intención por resolver la situación y un mayor enfoque en hacerse campaña para la revocación de mandato. Ustedes que nos están escuchando, ¿qué piensan sobre este asunto? ¿Cómo afectará a madres trabajadoras la cancelación de las escuelas de tiempo completo? ¿Qué tanto incidirá la cancelación de este programa en la deserción escolar? Háganos llegar sus aportes y comentarios a este debate. Conéctate a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. @seabreilo. Desenredando nudo. En el ciclo escolar 2007-2008 surgen las escuelas de tiempo completo como una alternativa para mejorar las oportunidades de aprendizaje y brindar cuidado para hijas e hijos de madres y padres trabajadores. Se trata de un esquema de 8 horas de atención que contemplan por lo menos un alimento caliente. Tal programa federal llegó a su fin en el año 2022 para dar lugar al programa La Escuela es Nuestra, que tiene como objetivo dar mantenimiento a los colegios de educación básica. Sin embargo, 13 estados y Ciudad de México mantendrán el tiempo completo, pero en las 18 entidades restantes únicamente quedarán las escuelas tradicionales que brindan 4 horas y media y 6 horas de atención como máximo. Para analizar la trascendencia de esta decisión, recibimos vía plataforma digital a la doctora María Luisa Murga, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos, al equipo de Radio Educación y a los colegas que están en la mesa.
Muchas gracias, doctora. También nos acompaña el maestro Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, bienvenido. Sí, buenas tardes. Gusto estar siempre en nuestra casa, Radio Educación. Bienvenidos los dos. Doctora María Luisa, empezamos con usted las preguntas. Después de 15 años de historia, ¿cuál es el balance que se puede hacer de este programa de escuelas de tiempo completo? ¿Qué logros pedagógicos pueden destacarse de este programa? Bueno, en principio la investigación en relación con el programa no es muy vasta. Tenemos más bien, en el caso personal y de algunos colegas en la universidad, tenemos la experiencia de casos de nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado que han hecho trabajo en escuelas de este tipo, ¿no? Y tomando casos aislados y algunas investigaciones que sí las hay efectivamente en el COMI, en la revista de investigación educativa, etcétera, digamos que podemos hacer el balance en términos de la importancia sí educativa de la jornada ampliada, más que el concepto del programa. Acordémonos que el programa comienza en 2007, muy vinculado a esta idea de la calidad educativa, y eso en algún lugar, digamos, ¿no?, lo reúne o lo asimila a todo el asunto de las pruebas estandarizadas de rendimiento y aprendizaje, ¿no? Entonces, uno de los datos que sí tenemos en algunos casos es que las escuelas del programa no mejoraron sus puntajes en las pruebas, ¿sí? Pero algo más relevante, a mí me lo parece, es que mejoraron las tasas de egreso. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos menos niños, digamos, reprobados o que se fueron de la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros, la escuela tuvo más oportunidad de contenerlos, ¿no? Entonces, creo que ese es un dato que podemos tener, ¿no? Hay otros, no sé si con esto alcance o tenga que abundar más. Para iniciar está bien. Gracias, doctora. Maestro Pedro, ¿fue discrecional por allá de 2007-2008 elegir qué escuelas serían de tiempo completo, como ha señalado el presidente, o cómo se dio este proceso? Efectivamente, oficialmente, el programa Escuelas de Tiempo Completo se implementó oficialmente en el 2007. Sin embargo, 10 años antes habían empezado este tipo de escuelas y bueno, en los anteriores 3 gobiernos la consigna era elevar la calidad educativa, como señala la doctora. Enrique Peña Nieto lo promovió como modalidad relevante junto con la evaluación docente. La meta para ese gobierno era 40,000 escuelas de tiempo completo al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y bueno, se incorporaron 25,134 escuelas. Efectivamente era discrecional, es decir, que había una convocatoria, se supone que el colectivo docente tendría que definir su participación en estas escuelas, en este programa, y incorporarse. Sin embargo, en muchos casos, pues fue un poco caótico, por decirlo menos, porque implicó cierre de turnos vespertinos en muchas de esas escuelas con la idea de entonces ampliar sus horarios, y significó fusión de grupos, salida de docentes, grupos saturados, etcétera. Y bueno, pues efectivamente, como señala la doctora, la calidad educativa no significó, en términos estandarizados de la medición de las evaluaciones de las pruebas PISA, escala y demás, no significó un avance fundamental. En este sexenio, y recordando la promesa del actual presidente de que habría alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas del país, al principio el secretario Esteban Moctezuma rescató prácticamente el programa porque igual se habló de su desaparición. Solo apuntaría en el caso de Ciudad de México que según la estadística oficial tenemos actualmente 755 escuelas de tiempo completo y 1,117 de jornada ampliada. Como ya se explicó, en el caso de tiempo completo estamos hablando de horarios de 8 a 4 de la tarde y jornada ampliada de 8 a 2 de la tarde. Es decir, que 1,872 escuelas de las 4,000 de educación básica, estamos hablando de inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria en la Ciudad de México, están en esta modalidad de jornada o de tiempo ampliado. Y de las 4,000 significa casi un 40%. Por eso nos parece que este anuncio del cierre de las escuelas pues ha causado una preocupación. Solo apuntaría, además de los datos que ya se dijeron,
es que efectivamente no hubo un avance significativo entre un mayor número de horas y una mejora en el desempeño escolar. Sin embargo, sí creo que hay bondades como esa parte que ya se señaló, aumento en las tasas de egreso de los alumnos de educación básica, pero algunos investigadores señalan también un descenso en la participación de jóvenes en actos delictivos. Es decir, siempre decía o se pensaba popularmente, pues es mejor que estén en la escuela, que estén en la calle y sean presa pues de bandas delictivas y demás. Sin embargo, en zonas rurales y de mayor vulnerabilidad, sí hubo mejora en los puntajes a partir de que estas escuelas ingresan a programas de ampliación de la jornada. Hay en las estadísticas escuelas que despuntan en estas pruebas estandarizadas, sobre todo las que están pues en zonas de alta vulnerabilidad. Y algo que creo que es en esencia es que aumentó la participación de las madres de familia en el mercado laboral de las zonas donde las escuelas ampliaron sus jornadas diarias de trabajo. Esto es significativo pues también para la cuestión de la producción, y efectivamente muchas madres, padres buscan estas escuelas porque pueden entonces salir de casa a trabajar fuera y les beneficia, por eso hay una alta demanda. Me parece que habría que pues ahondar en la parte pedagógica. Claro. Gracias. A nivel pedagógico, doctora María Luisa Murga, una vez que se define que se cierren estas escuelas de tiempo completo, ¿qué repercusiones puede haber para estos niñas y niños que permanecían 8 horas y ahora van a estar 4 horas o 6 atendiéndose en la escuela? ¿Qué tanto les afecta en su nivel pedagógico? Yo creo que eso es lo más importante que hay que rescatar, y esto que señalaba el compañero Pedro Hernández, ¿no? De alguna manera, mayor tiempo en la escuela no significa necesariamente saturación de actividades, o sea, no quiere decir que vamos a ampliar contenidos, sino tiene la bondad de que el profesor, la profesora tiene más tiempo para escuchar a sus estudiantes. Elongar la jornada educativa implica que yo puedo trabajar más los ejercicios que se les dificultan a unos. Podemos diseñar actividades colectivas, los chicos pueden preparar presentaciones. El rincón de la lectura, por ejemplo, podemos darle más tiempo al rincón de la lectura. Podemos hacer muchas actividades sin saturar a los muchachos, ¿no? Y yo creo que esa parte es la más importante. O sea, en realidad yo creo que las pruebas estandarizadas no nos ayudan mucho. Sí es necesario saber en qué lugar estamos, qué tenemos que mejorar, qué hacemos bien, qué tenemos que corregir, etcétera, ¿no? Pero eso los maestros y las maestras lo saben. O sea, nos han dado, bueno, en lo personal yo tengo experiencias con los profesores que nos dan prueba de una imaginación y una capacidad de transformación. Lo vimos en la pandemia, se hicieron malabares, ¿no? Y sacaron adelante sus grupos, ¿no? Y yo creo que ahora el reto es muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya decía el profesor Hernández, ¿no? Con la tutela, digamos, del Estado, el programa destinaba los recursos, los distribuía, se administraban desde una cierta concepción de la administración pública. Hoy se le va a dar a la escuela y la escuela se tiene que reunir, y eso me parece que es un reto muy interesante, muy lindo, ¿no? Se tiene que reunir estudiantes, padres, maestros, autoridades, a colectivamente decidir cómo quieren utilizar estos recursos. Y ahí es donde la jornada ampliada y el programa puede recuperarse en los lugares donde lo necesitan. Yo quisiera que sí resaltáramos la importancia de ampliar y no de recortar la jornada, por lo que ya decía el profesor, se reducen las posibilidades de los riesgos, de las drogas, de los embarazos no deseados, de la violencia, ¿no? De la soledad. Hoy los chicos están solos. Ajá. Es una de las cosas que nos han dicho en algunos, bueno, por lo menos en mi proyecto, están solos. Los chicos de secundaria están acostumbrados ya a que el papá o la mamá los deja antes de las 7 de la mañana y se miran en la casa después de las 7 de la noche, ¿no? Y están acostumbrados a estar solos. No es un solo fenómeno en México, ¿eh? En Alemania les llaman los niños de la llave, ¿no? Porque están solitos todo el día y solitos con su llave, entran y salen de la casa después de la jornada escolar en Alemania, que para nosotros es un país desarrollado, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. Y que hablemos de la jornada, cuánto tiempo es necesario que estén los chicos en la escuela acompañados, llevando a cabo actividades
que van en beneficio de su desarrollo personal, de su desarrollo social, obviamente de su desarrollo académico, y los alejan de todas estas dificultades y les permiten entre sí, con sus profesores y las autoridades, encontrar elementos para configurar valores, ¿no? Valores en sí, para sí, con los otros, ¿no? Y creo que eso es lo que habríamos que rescatar y que lo que tendríamos que poner en, digamos, como que el acento, ¿no? Claro, apenas escuchaba a la secretaria de Educación, doctora, decir que a las niñas y a los niños se les pregunta después de esta pandemia, ¿dónde les gusta estar? ¿En casa o en la escuela? Y todos dicen, en la escuela. Entonces, sí, eso es muy esperanzador. Sí, claro, perdón que interrumpa, pero en realidad eso, y estar, de alguna manera, el beneficio de estar en la escuela es muy multifacético, podemos decirlo, ¿no? Maestro Pedro Hernández, ¿bajo qué esquema se pagan los ingresos suplementarios o se pagaban de profesores y profesoras que trabajaban tiempo completo? ¿Y qué va a ocurrir ahora cuando algunos gobiernos están diciendo que van a mantener el programa y otros no? Primero, aclarar que este ruido en términos de la desaparición de las escuelas, pues es parte también de una campaña mediática, entre otros del grupo de presión Mexicanos Primero, que hablan de una afectación de más de 3 millones de estudiantes, y decir que entonces eliminar los componentes jornada escolar ampliada y servicio de alimentación en las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra en este año 2022, pues significa efectivamente que carecerían de los recursos, entre otros temas, el de la alimentación. Nosotros hemos estado reuniendo a nuestros compañeros de estas escuelas y planteamos algunas situaciones que estamos solicitando a la Autoridad Educativa de la Ciudad de México poderla dialogar ante el anuncio que hizo la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México en el sentido de que no desaparecen las escuelas de tiempo completo y que con recursos propios de gobierno de Ciudad de México podría mantenerse. Primero, que es necesario conocer la problemática de estas escuelas. Son escuelas que eran de jornada regular, de 2 turnos, no tienen instalaciones exactamente para una jornada tan amplia y tuvieron que ir haciendo adaptaciones. En la parte laboral, en un principio se habló de una compensación salarial para los profesores que accedían a este programa. Nosotros como Sección 9 Democrática logramos entonces que pudiera implementarse la jornada completa en términos de un salario de 40 horas. Sin embargo, en el caso de jornada ampliada sigue siendo una compensación y bueno, pues ahí tenemos una carencia en términos de la estabilidad laboral. Luego, entender que para una permanencia de más tiempo en estas escuelas se requiere de instalaciones, se requiere también de materiales, se requiere de maestros que desarrollen las actividades artísticas, deportivas, culturales, de lectura, no solo el maestro frente a grupo. Entonces, aquí me parece que necesitamos hacer una revisión con nuestros compañeros, estamos planteando, entonces poder definir cuáles son estas necesidades y en la parte laboral, pues enfocarnos a lo que significaría una estabilidad y es una aspiración también, una jornada integral, le llamamos nosotros, en términos del funcionamiento de la escuela, pero también en términos laborales, que nos permita entonces pues un salario digno para las actividades que tiene que desarrollar un maestro. Todo esto tiene que estar en revisión, maestro, porque todavía hay muchas cuestiones que no están claras respecto a quiénes y cómo van a pagar estos salarios y sobre todo a la contratación de profesoras y profesores enfocados, como usted lo decía, a las artes, a las ciencias, a la computación. Muchas veces veíamos en esas escuelas, lamentablemente, laboratorios de cómputo abandonados, pues ya material didáctico muy rezagado. Doctora Murga, ¿qué decir de esto? Porque es necesario también equipar a las escuelas para que haya precisamente que ver en el futuro pues un avance en la calidad de la educación. Pues es que es fundamental, ¿no? O sea, de alguna manera digamos en educación básica, lo que es el ciclo de primaria, ¿no? El equipamiento requiere de un cierto enfoque, ¿no? O sea, y digamos, lo más simple es el rincón de lectura, por ejemplo, ¿no? En preescolar y en primaria. Y las maestras y los maestros lo adecúan
junto con los niños y los padres de familia. Y no pasa nada, porque mientras haya libros, hoy el Fondo de Cultura está repartiendo más libros, etcétera, va a funcionar. Pero más allá, sí se requiere equipamiento y sí se requiere condiciones adecuadas para los profesores. Yo creo que donde más sufren los profesores, que no es que sea un asunto de quién sufre más, ¿no? Pero donde más vemos esta dificultad es en secundaria, ¿no? Porque son profesores por asignatura, luego se les echó encima asunto del tutor, ¿no? Entonces es tutor, da español o da geografía, da química, etcétera, ¿no? Y tampoco hay equipamiento en el laboratorio de biología, de física, de química, etcétera. Entonces es tutor, da clase y se tiene que ir luego a otra secundaria pues para poder subsistir, pues no podemos así. Entonces sí es necesario equipamiento y que se revisen las condiciones en las que trabajan los profesores, ¿no? Porque de alguna manera digamos que desde acá, ¿no? Desde nuestro lugar a veces decimos, sí, que se haga, lo ideal, decía el maestro Pedro Hernández, ¿no? No porque él lo plantee, sino que esta mirada ideal del programa, ¿no? Entonces yo la puedo ver desde aquí, desde mi escritorio, ¿no? Desde mi cubículo en la universidad, y decir que se haga, que se viva y que se torne, ¿no? Y luego quien lo tiene que concretar es el maestro, ¿no? Y nos encontramos que en primaria a veces tienen una cantidad de actividades administrativas que rebasan en sus capacidades de atención y entonces los saturamos. Y yo creo que sí es muy importante equipar las escuelas y apoyar a los profesores. Así es. Maestro Hernández, se ha destacado también que estas escuelas de tiempo completo ofrecían alimentos calientes, pero ocurría que no en todas las escuelas era gratuito este tipo de servicio. ¿A qué obedece que el presidente hablaba de intermediación para justificar que se cierre este programa? Bueno, es que es una visión de gobierno, diciendo que entonces todos los beneficios, la posibilidad de acceso a becas, a estímulos y demás, el presidente ha planteado que debe ser sin intermediarios. Nos parece que hay situaciones donde efectivamente es necesario que la gente directamente se haga cargo. Sin embargo, vemos que en este caso las escuelas requieren del financiamiento, porque plantear que los padres de familia sean quienes se hagan cargo, a través de este programa, La Escuela es Nuestra, en la Ciudad de México se llama Mejor Escuela, y de hecho nosotros estamos trabajando en nuestras escuelas para que tengan el acceso a esos recursos y pueda darse el mantenimiento, la construcción, el equipamiento de los espacios escolares, no solo de las escuelas de tiempo completo. Aquí un poco la discusión era si esos recursos solamente tendrían que ser para escuelas de tiempo completo o para todas. Yo decía que casi el 40% en la Ciudad de México son escuelas de tiempo completo. Sin embargo, el otro 60% también requiere los recursos. Yo había expresado que no era destapando un hoyo para tapar otro, que es necesario una ampliación del presupuesto, los recursos suficientes para que, por un lado, los salarios de los profesores sean dignos, pero también las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo. Entonces nos parece que esta política social de pensar que es mejor entregar los recursos directamente, sin intermediarios, puede también tener costos en el caso de escuelas que estamos hablando que requieren de estos recursos. Maestra, en ese sentido, un poco hablar de estos comités escolares de participación conformados por madres, padres de familia. ¿Esto es funcional en la práctica? ¿Tiene viabilidad o se perfila un fracaso en esta propuesta que pretende que estas personas paguen directamente a los profesores por extender el horario escolar y brindar pues el servicio que se brindaba antes? ¿Qué nos puedes decir de estos comités? Es que yo creo que nada se garantiza ni nada es completamente malo, ¿sí? Y obviamente no hay perfección. De alguna manera, lo que no tenemos es un diagnóstico, ¿sí? Otra vez, o sea, necesitaremos un diagnóstico de en dónde, qué pasó, para que también en las escuelas los padres, los maestros digan, nos equivocamos en esto, aquí hicimos esto o aquí lo hicimos bien con el programa que se termina. No puede ser que se termine sin saber, digamos, a ciencia cierta, digamos, los puntos y comas del por qué se termina. Ahora, no hay diagnóstico, ok, ya tenemos la experiencia, en algunos lugares no ocurrió como tendría que haber ocurrido, las escuelas están en un momento, digamos que es un reto, ya lo decía hace yo un momento, es un reto muy fuerte,
interesante para poder decidir en términos de centro escolar qué es lo mejor para todos, donde todos participen. Ya hace muchos años teníamos unos diagnósticos que se llamaban diagnósticos participativos y participaba todo el mundo, ¿no? Y se tomaban algunas decisiones muy buenas e interesantes. Lo que sí no creo que sea muy propio es que los padres de familia estén, digamos, responsabilizados del salario del profesor. El profesor es un empleado gubernamental. El ser profesor es una profesión de Estado en México, como dice mi compañera Etelvina, que ella tiene mucha experiencia en estos estudios. Esto no puede ser. O sea, el Estado es el responsable. Los estados de la República, la Federación son los responsables de garantizar el salario y las condiciones laborales de los profesores. Y sí, las mejoras de la escuela, la organización de los salones, eso lo pueden negociar y pueden decidirlo como comunidad educativa. Pero creo que ahí sí tendríamos que ser como, o por lo menos desde mi perspectiva, así lo veo, ¿no? Maestro Pedro Hernández, pasando al programa de La Escuela es Nuestra, sin duda, tras la pandemia, el mantenimiento es urgente para todas las escuelas. ¿Por qué fue imposible mantener los dos programas coexistiendo para dar un fortalecimiento a la calidad educativa? ¿Cómo lo ve usted? Es un tema de presupuesto y desafortunadamente esta política de hacer más con menos, que no es de este gobierno, de este sexenio, sino que es una política neoliberal que viene aplicándose en educación y en todo el sector social, pues nos imposibilita que las escuelas cuenten con los recursos suficientes. Nos parece que hay un déficit muy grande en la construcción, en el equipamiento, en el mantenimiento de las escuelas. Nosotros que lo vivimos a diario, bueno, decimos qué pasa si se descompone un baño, si se va la luz, si se descompone la bomba del agua para que funcionen los baños. Y entonces eso requiere recursos. Nos parece bien que entonces en estos programas, La Escuela es Nuestra, o en el caso de la Ciudad de México, Mejor Escuela, los recursos lleguen directamente, pero bueno, siempre van a ser insuficientes. Está un poco definido en términos de la matrícula escolar, cuántos alumnos tiene una escuela, para qué recursos le asignan. Sin embargo, el déficit es muy grande, se dejaron de atender las escuelas durante muchos años, se enfocó mucho el último sexenio en la evaluación a los docentes y ahí se fue muchísimo dinero en querer evaluar a todos todo el tiempo. Nos parece que entonces tiene que cambiar la dinámica, que los distintos órdenes de gobierno, en el caso de municipios o alcaldías en la Ciudad de México, gobiernos estatales, gobierno federal, deben de concurrir para que las escuelas sean espacios donde nuestros estudiantes, nuestros maestros estén bien, y más si van a estar tantas horas, que entonces es necesario espacios dignos. Entonces nos parece que no es quitando recursos a un programa para ponérselo a otro como se va a solucionar. Nos parece que este programa tendría que llegar a todas las escuelas, atender, que todavía, como decía algún investigador, pues es que en nuestro país todavía tenemos escuelas de palitos, literalmente, es decir, que no tienen un edificio escolar, no tienen mobiliario, no tienen equipamiento, menos pensar en acceso a internet y demás. Y yo creo que durante la pandemia efectivamente resolvimos muchos problemas, muchas carencias. Las escuelas se cerraron, pero la educación continuó gracias a muchísimos maestros comprometidos. Doctora María Luisa Murga, en este programa se pretende que las escuelas se postulen, como decía el maestro, también en función de su matrícula se les darán los recursos. Entonces, ¿cómo garantizar que sean iguales las condiciones ante la vandalización, saqueo y abandono también de muchas escuelas durante este periodo de crisis por la pandemia? Sí, yo creo que es complicado en este momento pedirles que hagan eso, ¿no? Porque partimos de condiciones, digamos, muy desiguales, más desiguales yo creo que siempre, porque como dice el maestro Hernández, ¿no? O sea, hay todas las escuelas rurales que están trabajando con distintos grupos en un mismo salón, ¿no? Distintos grados, en las multigrados, ¿no? Están en condiciones muy complicadas, ¿no? En ese sentido, partir de
digamos, de las condiciones que prevalecen en este momento, después de la pandemia, apenas estamos recuperando las escuelas, pero además estamos pasando por un periodo en el que la escuela se aisló. La posibilidad de comunicación con las comunidades, por lo menos una buena parte de los estudios que han hecho, con mis alumnos, tanto en la licenciatura como en el posgrado, la mayor parte de las escuelas está encerrada en su comunidad. ¿Por qué? Por la violencia, por el vandalismo, por la dificultad, sobre todo en zonas urbanas. Y entonces abrir las puertas a la comunidad para que la comunidad se ocupe de la escuela y se preocupe por la escuela ha sido un problema. En ese sentido, en este momento me parece que es complicado. Vuelvo a insistir, a lo mejor van a decir que a mí me encantan los diagnósticos, pero tenemos que partir de un diagnóstico. Tenemos que decir, esta escuela tenía estas condiciones. Antes de marzo de 2020 estaba en estas condiciones. A lo largo de la pandemia sufrimos esto y hoy estamos en este punto. Necesitamos esto para poder más o menos recuperar lo que idealmente se supone que tendríamos que tener para poder echar adelante, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, es un reto para todos, ¿no? Y en el cual creo que tenemos que colaborar mucho, ¿no? Estamos concluyendo esta participación. ¿Qué expectativas, les preguntaríamos a ambos, tienen respecto de cómo va a funcionar La Escuela es Nuestra y qué tanto puede modificarse luego de que los diputados federales también están diciendo que van a analizar la posibilidad de que no se suspenda este programa de tiempo completo de las escuelas? ¿Cómo lo ve, maestro Pedro Hernández? Bueno, solo muy breve decirles a propósito de diagnóstico. Nosotros la semana pasada aplicamos una encuesta en 78 escuelas de tiempo completo y jornada, y bueno, hemos encontrado datos muy interesantes. Por ejemplo, que actualmente, si bien el 80% están en clases presenciales, todavía hay un 15% que está a distancia, y bueno, hay escuelas que, por ejemplo, tienen ya 20 años que fueron convertidas en escuelas de tiempo completo, pero hay unas más recientes. Entonces, creo que tiene que atenderse también esas características. Preguntamos qué servicios cuenta el plantel y bueno, digamos que el grueso tendría el 59% tiene comedor, significa que un 41% no tiene comedor, que hay maestros de educación física en el 97%, pero de computación solo en el 46% y de inglés solo en el 78%. Y en cuanto a las instalaciones, y creo que eso tiene que ver con el asunto de los recursos, el 32% de estas escuelas nos señalan que tienen instalaciones insuficientes y un 11% precarias. Y en cuanto al comedor, el servicio, un 34% nos dice que está en manos particulares, es decir, que tal vez un grupo de padres, un servicio de comedores quien lo proporciona, y un 30% son desayunos del DIF, esto que pueden ser alimentos calientes o en frío, ¿no? Y bueno, en cuanto a apoyos, un 61% nos dice que sí recibía algún apoyo anual y un 17% que no. Y va desde el apoyo económico hasta en materia prima. Y una problemática que a nosotros nos preocupa mucho es la laboral. Ahí tenemos una combinación entre maestros que tienen base, que son interinos, y como problemática el 76% señala que requiere mantenimiento, el 28% construcción de espacios, el 57% equipamiento, el 41% requiere materiales. Entonces, hay una evaluación también de los maestros y bueno, el 70% considera un mejor aprendizaje de los alumnos, un desarrollo integral, un 57%, y en apoyo a madres y padres, el 57%. Entonces, me parece que son los temas que necesitamos de fondo discutir. ¿Cómo logramos una escuela que tenga las condiciones para recibir a sus estudiantes y desarrollar los aprendizajes? Y aquí, por eso decía que los órdenes de gobierno tienen mucho que ver. Ojalá los diputados decidan, más que recortar, ampliar los presupuestos y lograr que entonces nuestras escuelas sean espacios seguros, dignos y donde podamos desarrollar los aprendizajes de nuestros estudiantes.
Muchísimas gracias, maestro Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por haber estado en Se Abre Hilo. Y doctora María Luisa Murga, por favor, su comentario final o conclusión. Pues yo pediría que las escuelas también hablen. Esto que está compartiéndonos el maestro Hernández es muy buena información, ¿no? Ellos la construyeron sus datos con su cuestionario que realizaron en una selección que hicieron de escuelas, ¿no? Pero también que las escuelas se reúnan. Yo creo que es un momento muy importante. ¿Por qué tenemos que esperar a que los diputados digan sí o no a algo que nos afecta a nosotros directamente como escuelas? Ajá. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros niños a la participación si no los convocamos, si les tenemos miedo a participar? ¿Sí? Cada escuela puede reunirse y puede decir, ¿qué nos va a pasar con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos ir? Y puede generar sus alternativas y sus propuestas y hacer oír su voz. Yo creo que eso es fundamental y digamos que desde este lugar donde a veces veo las cosas como muy idealmente, ¿no? Esperaría que pensáramos en los niños y en ofrecer, como decía el maestro Hernández, las condiciones para que ellos desarrollen todas sus capacidades, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera posible, básicamente en principio para los chicos, para los jóvenes, para los niños, pero también con los profesores y los padres de familia, porque los padres también aprendemos de nuestros hijos en la escuela. Entonces, de alguna manera creo que es un buen momento, ¿no? Que las escuelas de tiempo completo, digamos, nos pueden poner, hacer que nuestras antenas se pongan muy, muy atentas, ¿no? Para pensar en todas nuestras escuelas, ¿no? Cómo tenemos que ofrecer un espacio más elongado de la educación para mejorar las condiciones de vida de nuestros niños. Pues tenemos un gran reto como sociedad. Muchas gracias, doctora María Luisa Murga. ¿Cómo la encontramos en redes sociales? En Twitter estoy como @malichamu. Perfecto. Maestro Pedro Hernández, ¿cómo lo encontramos en redes sociales para que lo sigamos? Sí, como CENTE, sección 9, y como Pedro Hernández, sección 9. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos a la audiencia de Radio Educación. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Siguiendo hilo. El pasado 28 de febrero fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022. Al eliminar el tiempo completo, La Escuela es Nuestra recibirá 14 millones de pesos para mejorar las instalaciones básicas de agua, aulas, sanitarios, empezando por los municipios con más rezago económico. Organizaciones como Mexicanos Primero, que han criticado el desempeño magisterial, ahora defienden el programa, pues aseguran que afecta a 3.600.000 alumnos y casi 27.000 colegios. Lo cierto es que el programa no termina de despegar. Para hablar de las nuevas reglas de operación, recibimos a Nurit Martínez. Ella es periodista de El Sol de México, con experiencia en la cobertura del sector educativo. Nurit, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecerles la invitación a Radio Educación. Nurit, lo que primero que te preguntamos es, en 2020 la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en 1.767 planteles porque las cuentas bancarias creadas para recibir recursos del programa La Escuela es Nuestra, pues nunca las activaron. ¿De qué nos habla toda esta situación de irregularidad que señala la auditoría? Claro que sí. Bueno, pues no solamente la auditoría ha hecho esta revisión digamos, de los recursos que se han destinado a las escuelas de tiempo completo, sino que también han hecho evaluaciones de desempeño, es decir, cómo le ha ido al programa relativamente desde que surgió oficialmente ya como un programa masivo en el año 2008. Como decía antes, tanto la investigadora como el maestro Pedro Hernández, surgió el programa en 2007 como un programa piloto, pero realmente lo que ha ocurrido desde entonces a la fecha, en efecto, tal como lo ha señalado el presidente de la República y tal como lo ha mencionado la Secretaría de Educación Pública, ha habido irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos y como consecuencia de ello es que ha estado bajo la lupa. Sin embargo, creo, como ocurre en otros programas, creo que si hay irregularidades, que si hay actos de corrupción, estos se tienen que ubicar y sancionar como corresponden. Sin embargo, no debería ser tan tajante la medida en el sentido de cancelar el apoyo que esto representa
para miles de familias que en condiciones de rezago o de pobreza confían a la escuela, al Magisterio Nacional, pues la presencia de sus hijos en lugar de que estén en las calles, como ya bien decían ambos participantes antes. Esto produjo una reducción en el incremento de las tasas delictivas en donde los jóvenes van siendo cooptados por los grupos delincuenciales, pero también hay un efecto positivo en las escuelas que han estado involucradas, es decir, se logró un menor abandono escolar, se redujo el rezago educativo, como consecuencia no hay tanta reprobación entre los alumnos, y lo más importante es que los diferentes estudios que se han realizado, que son por decenas, no solamente desde la auditoría, como decía, sino también Coneval, que es una institución seria del Estado mexicano para evaluar este tipo de programas sociales, han demostrado que el aprendizaje se lograron mejoras, no solamente entre aquellos alumnos que como propio desempeño tienen una buena trayectoria, es decir, los buenos mejoran, sino también aquellos que estaban en condiciones de rezago. Y hay mejoras que van desde 2 puntos en las pruebas que se aplicaban de desempeño en español y matemáticas, y también hay pruebas o trabajos de investigación, como el más reciente que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que logran o ubican desempeños mucho mejores, de 25 puntos, por ejemplo, en español y matemáticas, y en los que tenían un bajo nivel de desempeño lograron incrementos de 16 puntos, es decir, había mejoras. Creo que habría que revisar y con lupa, y sí, en el interés del Congreso está que se inyecten nuevos presupuestos, pues simplemente hay que ponerle más uñas y ojos al tema del ejercicio de los recursos públicos. Así es, Nurit. Acabas de destacar un punto esencial, que es este de Coneval, que calificó de manera favorable a las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, muchas veces al estar hablando en estos programas nos imaginamos mucho, nos remitimos mucho a las ciudades. ¿Qué pasa con los estados? ¿Qué pasa con estas escuelas multigrado de las que ya hablábamos también en un momento de la sección anterior, pero que no nos vienen tanto a la mente? Nos vienen más a la mente las escuelas de las zonas urbanas. Entonces, ¿qué decir de lo que Coneval pudiera haber encontrado en estos estados con mayor rezago educativo y económico? Claro que sí. Mira, yo quisiera, antes de llegar a este punto, quisiera hacer un poco de historia de qué es lo que ocurrió para que pudiéramos llegar a este programa de escuelas de tiempo completo. Creo que el maestro Pedro ya hablaba un poco de cómo surgió. Sin embargo, debo decirles que justamente me tocó ver nacer a este programa en medio de un gran debate. Y les comento, en el año 2012, la Secretaría de Educación Pública había ya encontrado que para ese año, de manera consecutiva, el país llevaba 3 años en el que las escuelas estaban recibiendo una menor cantidad de niños para matricularse. Es decir, teníamos una matrícula real en todo el sistema educativo, desde el kinder, el jardín de niños, la educación inicial, hasta la educación secundaria. Esto como consecuencia de este cambio demográfico, pues que ahora las jóvenes ya no quieren tener tantos hijos como lo habían tenido nuestras abuelitas o nuestras propias mamás. Entonces, de haber pasado en los años 70 de una tasa de crecimiento anual en la matrícula educativa entre 6 y 7%, ya teníamos para el año 2012, entre 2006 y 2012, una tasa de crecimiento de 1.6%. Y preveía la Secretaría de Educación Pública que para el año 2015 el crecimiento iba a ser tasa cero, es decir, los investigadores decían, habrá la oportunidad de que la educación pública en México sea de calidad, porque habrá menos profesores dedicados a un mayor número o a un número reducido de alumnos, y como consecuencia la atención casi será personalizada. Un ejemplo de esto, debo decirles, ocurrió en la secundaria de Urna número 301, aquí en la Ciudad de México, la Guillermo Haro. En aquel momento, los niños en el turno vespertino eran 14 niños y los atendían 9 maestros de esa dimensión. En consecuencia, lo que hizo la Secretaría de Educación Pública en una negociación con el CENTE fue lograr este acuerdo para fusionar escuelas, como lo decía el maestro Pedro, y crear estas escuelas de tiempo completo, ampliando la jornada laboral para los profesores
y luego, pues aquellos que eventualmente quedaran sin posibilidades de tener un grupo, pues los metieron y los habilitaron, los capacitaron para dar educación en inglés, para dar asesoría incluso psicológica, para dar artes. Los reubicaron y de esta manera se integraron estas plantillas. Lo que dice bien el maestro Pedro es que en efecto hay maestros que no lograron consolidar un interinato que ya venían arrastrando desde aquellas épocas, y eso hay que regularizarlo. Eso requiere recursos de la Cámara de Diputados, del gobierno federal. Y la otra es, el deterioro de las escuelas ha sido gradual, pero constante, y ahí también se requieren recursos, por lo que decía el profesor, la falta de mantenimiento, falta de habilitación de espacios, el tema de muchos de los comedores no se pudo concretar. Y la otra parte es justamente cómo va impactando. En efecto, no es lo mismo lo que ocurre en la zona rural que en las zonas de las grandes metrópolis o de las ciudades que tenemos en la ciudad, en el país. Lo que sí se sabe hasta ahora es que todas las escuelas que avanzaron en esta materia, en las metrópolis, en las ciudades, tuvieron mejoras, ayudaron a aquellas madres de familias solteras a que sus hijos tuvieran un resguardo en estas instituciones, pues por más tiempo, y los alejaron de la delincuencia o los alejaron de lo que decía la investigadora, de estar solos. La otra, en la parte indígena, en la parte rural, pues creo que hace falta que instituciones como CONAFE, que tienen en realidad a cargo la educación en estos espacios de alta vulnerabilidad, pues caminen hacia este programa que opera en el resto de las escuelas de México. ¿Con qué? Con contratación formal de reales maestros. No debemos por qué seguirle encargando la educación de los más pobres a jóvenes que solamente tienen la educación del bachillerato y sí han sido capacitados para dar una clase, pero se requiere que el Estado mexicano los voltee a ver de manera seria y les brinde la oportunidad de tener maestros formales. Así es. Nurit, una vez que ya es inminente que este programa de tiempo completo de escuelas se cambie a Escuelas es Nuestra, ¿qué áreas de oportunidad tú verías en el proceso para asignar recursos a estos comités escolares de participación para mejorar esta calidad educativa? Claro, insistiría en el tema, si hay corrupción, que se identifique y que se sancione a quienes están cometiendo estos actos de corrupción, porque en efecto el país debe abonar justamente, todos debemos abonar en esa materia. Sin embargo, yo lo que diría, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Pues si se quiere cambiar el nombre, que se cambie el nombre de escuelas de tiempo completo a la Escuela es Nuestra y así todos la haremos de nosotros, ¿no? En efecto, sin embargo, creo que la atención a los alumnos, hoy México, no, como les decía, el crecimiento de la matrícula nos da la posibilidad de que los niños tengan una mejor atención, de que en realidad hagamos efectiva una educación de calidad en el país. Esa sería por una parte. La otra es atendamos cuestiones que son emergentes. La pandemia, y lo decía bien la investigadora, nos ha dejado muchos temas pendientes por resolver y abordar, diagnosticar sobre todo, en el tema de las enfermedades mentales. El largo confinamiento, el alejamiento de las escuelas, la poca sociabilización de los alumnos requerirá justamente espacios para ello. Entonces, si tenemos en la escuela pública la oportunidad de tener y de generar una alternativa para ello, bienvenida. La otra es esta propuesta de decir vamos a entregarle ahora el recurso a los padres de familia para que ellos determinen y vean la mejor posibilidad, creo que sin lugar a dudas nos regresa al viejo debate de que esto podría generar la privatización de las escuelas. Ojo, porque cuando un padre de familia se ve empoderado con el recurso público, lo dejamos en la disyuntiva de decir, pues yo necesito una escuela donde mi hijo esté desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, que es mi horario de trabajo, pues yo prefiero aquella que lo va a cuidar, que le va a dar alimento caliente y que le va a ayudar a desarrollar sus habilidades y capacidades en las artes, en el idioma, en otras áreas, ¿no? En el deporte mismo. Entonces yo preferiría, y ahí colocan al padre de familia, de llevarlo a la escuela pública que le va a entregar a su hijo de 8 a 12 del día, ¿no? En una formación así, o lo dejo en un espacio más seguro
de 8 a 4 de la tarde. Creo que esa es la disyuntiva también que se abre, no es un tema menor, creo que es muy importante. Y por último, decirle, en estos últimos años, 2 décadas casi de este programa de escuelas de tiempo completo, algo que poco se evalúa y que poco se ha considerado, es decir, que el 78% de las escuelas de tiempo completo ya estaban dando la clase de inglés a los niños, con profesores que se capacitaron y que se han ido a formar incluso al extranjero, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Esto es una alternativa real de la escuela pública. Ya no solamente es un privilegio para quienes van a la escuela particular, ¿sí? Entonces creo que también esto se tiene que ver como una posibilidad, como un ganar-ganar de la escuela pública en este contexto. Gracias, Nurit. Pues estamos llegando al final de este programa y nos gustaría un poco también que nos adelantaras qué va a pasar en estos 3 estados y Ciudad de México, que al margen de lo que suceda con los otros 18 estados van a mantener el programa. ¿Cuál es tu expectativa? Mira, en otros momentos los programas han funcionado así. Pongo como ejemplo este último que decía, el programa de inglés. Este programa de brindar educación de la segunda lengua del inglés en las escuelas públicas surgió en el estado de Baja California, muy al final ya de los años 90. Para mediados de los años 2000, cuando se trajo y se masificó a todas las escuelas estas de tiempo completo y a otro número importante de escuelas en el sector público, todos esos programas habían sido financiados por los gobiernos estatales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues eso, que finalmente los gobernadores se comprometan un poco más con la educación pública y puedan brindar la atención a este tipo de alternativas. Ya lo decía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues ellos están apostando por estos recursos, porque ella sabe perfectamente, en el caso de la Ciudad de México, hay muchas madres trabajadoras, solteras, incluso padres de familia que se han hecho responsables por una situación o una circunstancia diferente de sus propios hijos. Hoy tenemos a un muy buen número de niños que han quedado en situación de orfandad por el tema de COVID, y creo que brindarles una escuela integral que les brinde no solamente la posibilidad de desarrollar y mejorar capacidades, sino también de sociabilizar, creo que será muy importante para lo que viene. Así es. Te agradecemos mucho, Nurit Martínez, periodista del Sol de México, que nos hayas aportado tus conocimientos sobre este asunto tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho gusto, nuevamente. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para que te siga la gente? Claro que sí, en Twitter, @NuritMC, y en Facebook, Nurit Martínez. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Fin de hilo. Eliud, concluimos esta emisión. ¿Qué tendencias y temas ves para la próxima semana? Pues una vez inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles, su operación está bajo los reflectores, Víctor. Sigue la invasión a Ucrania y la cumbre extraordinaria que tendrá la OTAN para abordar justamente este conflicto. ¿Eso del aeropuerto ya tienes tu vuelo listo o todavía no? Todavía no, pero voy a ir. Claro que sí. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Todo este equipo de periodistas, consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, te damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Elizabeth Montes Albor. Manejo de redes Manuel Mora. Asistencia de producción a cargo de Jani López. Ingeniero de audio y control técnico Fortino Longines. En el guión y conducción nos despedimos esta tarde, Eliud Hernández y Víctor Bárcenas. Te esperamos la próxima semana aquí en las frecuencias de Radio Educación. Pásenla lo mejor posible y recuerden que la pandemia de COVID-19 aún no termina. Mantengamos el uso correcto de cubrebocas, medidas sanitarias y los espacios ventilados.